Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Andrea y les deseo que tengan un próspero 2023. Llegamos al primer video del año, el primer video largo del año, no short. Y decidí que el primer video del 2023 sea el de mi año en libros. Los 75 libros, aunque de algunos no les voy a hablar y ya les voy a contar por qué, que he leído en este 2022, o sea, el año que ya terminó. Podrían haber sido 76 en total, pero hay uno que dije, mejor ya no lo leo porque el 31 hay que dejarlo para preparar la comida, limpiar un poco la casa y superar la crisis existencial de que llega otro año. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí gente, comencemos rápido porque tengo que hablar de muchos libros. Bien, en enero comenzamos el año así como, no sé si fuerte, pero empecé leyendo El fantasma de la ópera de Gastón Leroux. Voy a dejar la mayoría de los libros en imágenes porque saquen 70 libros de la biblioteca. Tengo algunos acá, pero eso es para otra cosa. Y realmente fue un libro que me gustó ahí, o sea, estuvo como bien, pero no era nada de lo que yo esperaba, nada de lo que me habían dicho. Y creo que hubiese sido de verdad una historia de terror si hubiese estado narrado desde la perspectiva del personaje de la chica, de la cantante. Pero no, se dio una perspectiva como ambigua, así que por eso creo que no funcionó tanto para mí. El siguiente libro es La canción de Aquiles de Madeline Miller. Este libro sí me gustó mucho, sí lo recomiendo, sobre todo para la gente a la que le guste la mitología griega. Lo que sí les aviso, no se centra tanto en Aquiles, sino que el narrador es Patroclo y él habla de Aquiles y de sí mismo desde que se conocieron y por qué él terminó siendo el hermano de armas de Aquiles hasta el lamentable fallecimiento de ambos. El siguiente libro que leí en el año fue Una educación mortal de Naomi Novik. Ese sí me gustó mucho, por eso continué leyendo la saga y sí lo recomiendo, pero no para las personas a las que no les guste la fantasía, no les gusten los personajes femeninos girl boss y no les guste una trama muy expositiva. A mí no me suele gustar eso, pero hice una excepción con este libro porque tiene un world building fascinante. El siguiente libro que leí, ese sí lo voy a mostrar porque creo que es uno de los mejores libros que leí en este año y me refiero a Distancia de Rescate. Yo ya he hablado un montón de veces de este libro, así que no voy a decir nada más. Solo quisiera que en los comentarios me pongan si lo leyeron y qué les ha parecido a ustedes. Para mí es uno de los mejores que leí en el año. El siguiente libro que leí fue Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. No fue la mejor introducción a los textos de la autora, pero sí hubo relatos inquietantes, algunos que digamos no es que me gustaron tanto. Creo que los que más me gustaron de estos relatos fueron los que se quedaron en ese umbral de que uno no sabía si era sobrenatural o algo simplemente extraño. El siguiente libro que leí fue Amistades peligrosas de Pierre Chidalou de Laclue. Sí, me aprendí el nombre, que es un libro que la verdad toca temas tabú, pero sí tiene esto de que no romantiza cierto tipo de personas que en algunos libros, no todos, sí están muy romantizados. Así que sí lo recomiendo, pero se van a tener que bancar el formato. El siguiente libro que leí fue La edad de la razón de Jean-Paul Sartre, que es el primero de la saga de Los caminos de la libertad. Y este libro me gustó, creo que fue el mejor de la trilogía. Fue una muy buena introducción. Luego vamos a febrero. Y el primer libro que leí en el mes fue A través de mi ventana de Ariana Godoy, uno de los peores libros que he leído en el año. Lo único bueno, por así decir, que tenía es que era entretenido, pero el resto es una historia muy cliché y digamos romantiza cosas que no debería. Espero que nadie desee un romance como el que hay en este libro. El siguiente libro que leí, afortunadamente, ya fue El tercer durmiente de Maggie Stiefvater Butter, que es la tercera parte de la saga de Raven Boys. Para mí, al menos de todos los libros que leí de esta saga,
saga, pues este es el que más me gustó. El siguiente libro que leí, sí se los puedo mostrar, es el de Mujer al borde del tiempo de Marsh Piercy, que es para mí una de las mejores lecturas que he tenido en el año, y ya he hablado bastante de él también en otros videos, así que vamos directamente a pasar al siguiente, que es Casas vacías de Brenda Navarro. Esta fue una lectura que como Mujer al borde del tiempo me destrozó. Pero de verdad, recomiendo que si quieren leer este libro, si les gusta la novela contemporánea, sobre todo un libro que tenga la capacidad de destrozarlos emocionalmente, que lean el libro de Brenda Navarro, pero por favor no lo lean a la noche, porque la secuencia final no los va a dejar dormir. El siguiente libro que leí, y qué suerte, porque fue un alivio para mí, es como esos libros cozy, o sea, libros que te confortan, es Agnes Grey de Anne Bronte. Lo recomiendo sobre todo si les gusta una historia como más bonita. El siguiente libro que leí en el mes es Washington Square de Henry James, y esta es una historia que creo que está bastante bien. Por ahí el final me pareció un poco triste, y luego de esto pasamos directamente al mes de marzo. No voy a nombrar Alice in Borderland porque de mangas, de cómics, todo eso vamos a hablar después. El mes de marzo lo comencé leyendo El sueño de los héroes de Adolfo Bioy Casares, y aunque muchos dicen que esta es su mejor novela, para mí, a mí me gustó más La invención de Morel. Pero sí está bueno cómo desarrolla el fantástico, que en este sentido no es como fantástico ciencia ficción, sino que es más fantasía, y esa por ahí es la parte que no me convenció tanto, y aparte no entendía al protagonista. El siguiente libro que leí fue Cariño, cuánto te odio de Sally Thorne. Es una comedia romántica que me conformó, o sea, me pareció que estaba bien. Por ahí no es el mejor libro de romance que he leído porque cae en algunos clichés y lugares comunes, pero al menos no es súper predecible, y al menos los personajes no se te hacen odiosos o planos, sino que más interesantes. El siguiente libro que leí en ese mes, en el mes de marzo, fue El Rey Cuervo, que es el último libro de la saga de Raven Cycle, y realmente me pareció un muy buen final. Pero como dije, mi favorito de la saga fue El Tercer Durmiente. Este estuvo bien, estuvo por ahí un poco más centrado en Gansey, y Gansey se me hacía como de todos los personajes, de los cuatro, por ahí el menos interesante. El más interesante a mí siempre se me hizo Blue. El siguiente libro que leí fue El Cuarto Arcano, el primero de la biología del Cuarto Arcano de Florencia Bonelli, con el cual conocí a la autora, y la verdad me dejó súper enganchada, y quise pasar a leer la siguiente parte rápidamente. Pero antes leí Las poseídas de Stepford de Ira Levine, y como libro de ciencia ficción estuvo bien. Por ahí como libro que toca temáticas de género no estuvo mal, pero podría haber profundizado más. Pero como libro intrigante sí, genial. Y el último libro que leí en el mes de marzo ya fue El Cuarto Arcano, El Puerto de las Tormentas, que es el segundo de la biología de Florencia Bonelli. Y bueno, este libro fue el mejor del mes, sin dudas. Un muy buen cierre, y pasaron un montón de cosas. Las cosas de la conspiración se desarrolló mucho más, y bueno, directamente lo terminé en 2 días porque no podía parar. O sea, y miren lo que es, son casi 600 páginas, y lo terminé en 2 días. Yo me impresioné a mí misma, la verdad. Luego pasamos al mes de abril, y empecé leyendo La noche en otra parte de Martín Cascante, que fue el ganador, no me acuerdo en qué año, creo que el 2018, ganador del concurso de cuentos del Fondo Nacional de las Artes. Y sinceramente, aunque los cuentos estaban interesantes y tenían este tema fantástico de el umbral entre lo que podría ser sobrenatural o lo que simplemente es extraño, pues estaban bien, pero no me parecieron fabulosos. Entonces estaba como, ¿cómo han sido los otros si este ganó? Ay, re bitch. Después de ese leí Panza de burro de Andrea Bru, y ese sí que fue una decepción, sinceramente. Todo iba muy bien hasta que apareció ese tema delicado que se abordó tan mal. Y el siguiente libro que leí, ya afortunadamente, fue Leyenda de Fuego y Plomo de Mariana Palova, que para mí es el mejor libro del mes. La historia avanzó muchísimo, la familia encontrada también, o sea, tiene ese cliché, a mí me encanta y está muy bien hecho. Y otra familia encontrada también, y aparece la alquimia, no, espectacular. Y el final es que yo quiero saber qué pasa. Este mes leí bastantes libros, porque después tocó Alguien está mintiendo de Karen McManus, la verdad bastante bien
para ser un thriller juvenil. Yo pensé que iba a tener más quejas, pero no. O sea, está bien. Lo que sí se me hizo que a la mitad ya podía predecir qué fue lo que sucedió, pero sí la serie le hace un favor porque el libro queda mucho mejor en comparación. Después de ese, leí La isla de los cazadores de pájaros de Peter May, otro thriller, y estuvo bien, pero tampoco fue que me voló la cabeza. Después leí El bosque de las cosas perdidas, que qué libro que me gustó. Me interesa leer más de Shea Armstrong, pero no he podido conseguir nada todavía. El siguiente libro que leí, Ya fue acá, todo puede suceder, de Jana Molinari. Un libro muy no lo recomiendo, la verdad. A menos que, no sé, les guste perder el tiempo. El último libro que leí en ese mes fue Elegía, muy buen cierre para la saga de las sirenas, pero hay unas cosas que por ahí me pareció que era como ponerle voluntad. Luego vamos directamente al mes de mayo. El mes de mayo comencé leyendo Ese cabello de Yaimila Pereira de Almeida, un libro caótico que creo que me gustaría releerlo en algún momento porque todavía sigo confusa con todas las ideas que me tiraba, pero o sea, tengo la sensación de que el tema es interesante y creo que por algo me enganché ciertamente a leerlo, pero era muy caótico el desarrollo, se mezclaban muchas cosas. El siguiente libro que leí ya fue uno de los mejores del mes, creo que fue el mejor del mes, y me refiero a La casa de los espíritus de Isabel Allende. No tiene fantasmas, o sea, los tiene pero de otra forma, no de la que yo esperaba, pero sí es un relato complejísimo, extenso, pero atrapante y realmente a mí me encantó. Después leí Una jaula de oro, mi primer libro de Camila Lackberg, y que me convenció de seguir leyéndola y lo recomiendo, pero sí tiene algunas cosas que es como hay algo que se desarrolla ahí muy rápido, pero el resto está muy bien hecho. Luego leí Muerte en el Nilo de Agatha Christie y ella tiene mejores thrillers, pero sí recomiendo el libro, lo recomiendo más que la película, aunque la película funciona por sí misma, eso sí. Después leí La horda primitiva de Julia Coria y realmente, o sea, como policial no está mal, pero para que te compenetres o empatices con los personajes, esa parte no, fue imposible. Debería hablar de Heartstopper, sí, pero también los voy a dejar para otro video del que les voy a hablar después. Vamos sí con el último libro, que fue Invisible de Juan Solá. Quiero creer que el autor tiene libros mejores. O sea, estuvo bien, pero no tan bien. De hecho, si me preguntan de qué se trata, debe estar... Creo que había 3 narradores y uno no tenía sentido, pero el resto, no sé. Luego vamos al mes de junio. Y ese mes lo comencé leyendo Pecados mortales de María Grund, uno de los peores thrillers que he leído este año. De verdad, es que estaba tirado de los pelos, todo demasiado conveniente, un desastre. Después de ese vino Agatha Christie para corregir la situación, porque leí El espejo roto y ese sí me gustó más. Era un poco lento al comienzo, pero un plot twist alucinante. Luego leí Cada cual a su juego de Luigi Pirandello. La única idea con la que me quedé después del libro es que el existencialismo es para chetos, y tengo entendido que no, pero bueno, es lo que a mí me quedó, ¿qué quieren que les diga? Después leí La profecía imperfecta de Liliana Bodoc. Ojalá hubiese empezado a leer Liliana Bodoc con este libro. Ojalá no me hubiesen sugerido el otro y me hubiesen sugerido este, porque este sí me gustó y tenía su parte de parodia, comedia, obviamente de fantasía, de metáforas, yo creo, metáforas sobre ciertas cosas, pero bueno, yo les recomiendo que vayan y lean el libro y bueno, salgan sus propias conclusiones. El siguiente libro que leí después fue el mejor de ese mes, El último graduado de Naomi Novy. Y yo voy a resumir mi opinión de este libro. Quiero el tercero ya, lo necesito. Y va a salir recién en febrero. En febrero sale en español. Ay, no, es cierto. A Argentina llegará más tarde. Pero bueno, este es el año de graduación. El año en que Galadriel y sus amigos se van a graduar. Y los que leyeron el primero saben lo que significa. De hecho, el padre de Galadriel, se cuenta en el primero, que murió en la graduación. Porque cuando se abre el salón de actos y salen todos los alumnos egresados, tienen que llegar corriendo y esquivando todos los bichos que aparecen porque, bueno, dicen, por fin, carne fresca, vamos a comer. No digo más, lean la saga.
Y el último libro que leí en ese mes fue La peste de Albert Camus. Mejor que El extranjero y se pueden encontrar muchas referencias al COVID, pero por ahí los personajes se me hicieron vacíos. Lo que sí me gustó fue el toque de esperanza, y aprendamos algo de esto, que yo siento que no nos pasó. Luego pasamos al mes de julio. Y desde acá yo le llamo el mes de la caída porque hasta varios meses después no leí nada memorable de 5 estrellas, así que los mejores del mes terminaron siendo libros de 4 estrellas. Empecé con De pronto digo La voz del agua de Hiromi Kawakami, que no fue lo mejor que pude haber leído de la autora, sobre todo por el tema de el amor, que pues no es amor, pero bueno. Luego sí leí Galant de V.E. Schwab, este fue el mejor libro del mes, un libro de terror, gótico, algunos dicen fantasía oscura, puede ser, que es un relato interesante e inquietante, pero yo hablé bastante de él, solamente lo muestro y miren, fue el mejor libro del mes de julio. Después leí El desamparo bajo la cama de Pilar Romano, y fueron cuentos bastante interesantes, cortitos, de unos sí no me acuerdo, pero los otros me dejaron una buena impresión. Después leí Los cielos de Córdoba de Federico Falco. Espero conocer otros libros del autor y que sean mejores, porque si no, realmente no me gustó ese libro, por los temas que trataba y cómo los trataba. Después leí La pasión y la condena, que es un libro de no ficción, y ese sí me gustó, que habla sobre todo esto de ser escritor, y considero que las personas que les gusta escribir o quieren escribir deberían pegarle una ojeadita para ver si quieren, qué tipo de escritores quieren ser. ¿Quieren escribir solamente para, digamos, literatura comercial, literatura entre comillas comercial, o quieren escribir porque es su pasión de verdad? Después leí Persuasión de Jane Austen. No es la mejor historia de Jane Austen, pero está bastante bien, y la película protagonizada por Dakota Johnson le hace un gran favor porque la deja mucho mejor parada. Y el último libro que leí en el mes fue La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Muy buen retrato de la masculinidad tóxica y cómo se les inculcan esas ideas desde niños a los hombres. Y luego pasamos al mes de agosto. Comencé el mes leyendo Los extraños de John Bilbao y fue el mejor libro del mes. Un libro muy intrigante, pero ya he hablado bastante de él. Siguió Paraíso de Abdul Razak Gurnah, que fue el premio Nobel del año pasado, no, del antepasado, del 2021. El de 2022 fue Annie Ernix, que tengo que comprar algo de ella. Y para mí no fue la gran cosa, sinceramente. Fue como así, me hubiese esperado algo más siendo un ganador del premio Nobel. Después leí Presagio de María Martínez, y si bien no tiene la calidad literaria del Paraíso, porque sí tiene algo de calidad literaria, eso sí, pero este era interesante, solo que le faltó corrección de, no sé si de estilo, de redacción, pero algo ahí pasó porque tenía bastantes errores, palabras que faltaban, en fin. Pero la historia interesantísima, aunque me enojé mucho con el personaje de William. El siguiente libro que leí fue Mujeres que no perdonan de Camila Lackberg. Creo que debía haber leído ese libro antes que Una jaula de oro, pero sí fue como, no me pareció la gran cosa. Luego leí El aplazamiento de Jean-Paul Sartre, el segundo libro en la saga de los caminos de la libertad. Ese libro sí me dejó muy confundida porque era un caos, pero yo sé que era un caos a propósito y creo que eso es lo más fascinante del libro. Pero si pensamos en trama, pues no hay. Luego llegamos al mes de septiembre, cuando se acaba la sequía, porque comencé a leer 1984 de George Orwell. Y qué pedazo de libro. Te deja desolado al final, pero lo recomiendo muchísimo, de verdad. Excelente distopía y ciencia ficción. Después de ese leí los libros los de Sandman, que voy a hablar de esos en otro video probablemente. Vamos a pasar directo a Una corte de rosas y espinas, uno de los peores libros que leí este año también. Aburrido. Por momentos había problemas en la redacción. Ningún personaje casi era memorable. Muy pocos me llegaron a caer un poquito bien. Así que no lo recomiendo. Y el último libro que leí en el mes fue Al final mueren los dos de Adam Silvera. Que bueno, ese sí me pareció un buen libro. Que trata el tema de la muerte. O sea, ¿qué pasaría si te llama alguien para decirte es tu último día de vida? O sea, yo sé que no le creeríamos, pero si viviésemos en una sociedad donde esto es normal y donde de hecho sí, efectivamente, si te llaman y te dicen te vas a morir en estas 24 horas, te vas a morir en estas 24 horas.
Luego comenzamos el mes de octubre y empecé leyendo El corazón de la bruja de Genevieve Gornichev, que fue el mejor libro. Es un muy buen libro de mitología nórdica. Así que si quieren conocer un poco más del tema, si quieren salirse de la mitología grecolatina, les recomiendo este libro. Luego leí Un futuro anterior de Mauro Libertella, que ese tampoco me gustó. La historia de amor que cuenta no está buena. Las reflexiones que hace después sobre la paternidad sí, pero se la siento sin sustancia. No recomiendo ese libro. Después de ese libro leí La escuela del bien y del mal de Soman Chainani, que fue una sorpresa, pero tal vez por el tipo de público al que apela, pues yo no sentí que fue la gran cosa tampoco. Si estuvo bien, correcto, pero igual quiero probar con los otros libros. No sé por qué. Y el último libro de ese mes fue El año en que debía morir, de Natalia Moret. Un libro lleno de reflexiones muy bonitas en medio de la pandemia, pero sí se me hizo que a veces se iba por las ramas. Entonces como que la parte de la trama quedaba ahí. Pero no es un mal libro. Sí puedo recomendar para que los lean si les gusta la contemporánea. Bien, y después de esto ya llegamos al mes de noviembre. El último mes del que hice wrap up, empecé leyendo Abaddon el Exterminador. Tal vez lo tengan fresco, así que solo voy a decir muy rápido. El título es engañoso y creo que el mejor libro de Ernesto Sabato es el tuyo. Estoy convencida. Después seguimos con el que creo que es el mejor libro del mes, El alma de la espada de Yuli Kagawa, segunda parte de una saga espectacular, es maravillosa y llena de sorpresas. Luego leí Alguien a quien contarle todo de Joana D'Alessio y ese me pareció un libro muy superficial, muy poco interesante, bien contado pero sin sustancia. Luego leí Cómo atrapar a una heredera de Julia Quinn y para mi sorpresa, aunque no tanto, me gustó el libro y me encantó el personaje de Caroline, mi reina, ¿qué puedo decir? El penúltimo libro que leí en el mes fue Tuya, de Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro es una reina, yo le rezo. Espectacular thriller, de verdad, si les gusta el thriller, un thriller un poco diferente, vertiginoso, atrapante, que te deje así, con el final lean Tuya. Encima es cortito, o sea, lo termina así, un rato. Y el último libro que leí en ese mes sí fue La hipótesis del amor de Ellie Hazelwood. Yo no entiendo tanto hype, parece que la gente no se da cuenta que esto no es amor, es dependencia emocional. Así que yo no recomiendo ese libro. Y ahora sí vamos con el mes de diciembre. Diciembre comencé leyendo La noche del dragón de Yuli Kagawa. Maravilloso. Un espectacular final. Pero bueno, sí les recomiendo la trilogía de La sombra del zorro. Muy buena. Después leí El amante de Lady Chatterley como relectura para poder ver la película, pero bueno, me recuerdo porque es la mejor novela erótica que he leído. Tiene sí algunas cosas que bajo otra óptica pues ya me di cuenta que no estaban tan buenas, pero por lo general. Luego terminé Cardiff junto al mar de Joy Carol Oates, que de verdad no sé quién hizo la sinopsis de la parte de atrás, porque dijo cualquiera. Así que si quieren leer ese libro, les recomiendo el libro, pero no, por favor no lean la parte de atrás, no la lean. El siguiente libro que leí fue el que termina la trilogía de Nueva York que empecé a leer en 2021 y es La habitación cerrada. Siento que después de leer La habitación cerrada debería volver a leer toda la saga porque hay cosas que yo estoy como, a ver, no, espera, ¿cómo? Porque de verdad te cuento a todos desde otra óptica y resulta que todas las historias que no parecían tener conexión la tienen, así que siento que tengo que leer de nuevo para que todo me encaje. Y luego leí Rojo, Blanco y Sangre Azul de Casey McQuiston, que como historia gay me esperaba más, pero no está mal, es mejor que La hipótesis del amor, eso sí. Y el último libro que leí fue La muerte en el alma de Jean-Paul Sartre, que es el que termina la saga de Los caminos de la libertad, y creo que fue el peor de los tres, porque si bien no está mal en sí, la primera parte al menos, la segunda no entendí nada, pero de verdad es que no sabía quiénes eran esos personajes, me quedé con ¿quién es esta gente? ¿De dónde viene? Estaba bien con Mateo, Daniel, el señor Gómez, Odette, algunos personajes que quedaron, Ivich, que volvió a aparecer, pero después los de la segunda parte me quedé, ¿quiénes son esta gente? ¿Qué me importa? Pero bueno. Y bien, ese fue todo mi año en libros, o sea, me faltaron los cómics y las novelas gráficas, pero bueno, después tal vez hablé de ellas. Comenten qué les pareció este hiper resumen, coméntenme si quieren ustedes cuáles leyeron, cuáles fueron sus mejores libros, aunque pueden dejar esos comentarios para el siguiente video que va a ser el de mejores y peores lecturas, pero en fin.
Estas fueron las mías. No saben que si les gustó el video no olviden dejar su pulgar arriba o suscribirse al canal si este contenido les interesa. Yo los veo en la próxima ocasión, que ya espero que sea el campeonato de libros del año, pero bueno, muchas gracias por su atención y adiós.